Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas, ¿no? A todos y cada uno de ustedes. Espero, chicos, que estén muy bien, que hayan tenido una muy buena semana, que estén teniendo una muy buena semana, que hayan tenido también un buen fin de semana, que todo les haya ido bien, que estén ¿no? Ya contentos porque estamos en la semana 11, ya chicos, nos faltan apenas 4 semanas nomás, 4 semanitas para terminar el ciclo, ¿no? Para terminar el ciclo. Así que esperemos pues que todo les esté saliendo bien, chicos, ¿no? Hola Antonella, ¿cómo estás? Muy buenas tardes también para ti. Hola Coreisi, qué gusto saludarte. Hola Anthony, muy buenas tardes también para ti. Hola Yesenia, buenas tardes también. Hola Fátima el Rosario, muy buenas tardes. Yo aquí feliz, contento de poderlos saludar y poder estar pues con ustedes esta tarde, ¿no? Ya han pasado, fíjense, 11 semanas, chicos, no lo puedo creer, en realidad ha sido una cosa pues increíble, ¿no? Hola Valeria, ¿cómo estás? Valeria Andrea, buenas tardes también para ti. Y ya faltan pues solamente 4, ¿no? Cuando termine Buy se van a hacer extrañar, chicos, imagínense, ya uno se acostumbra, ¿no? A verlos cada día miércoles a esta hora en el monitor, ¿no? Algunos tienen sus fotos, otros tienen sus iconos, sus imágenes, pero bueno, sabemos de que es por su bien, porque ustedes tienen que seguir avanzando y tienen que seguir mejorando, pues, ¿no? Y dentro de poco ya van a formar parte de la gran familia Villarreal, ¿no? Estamos felices por eso, ya cada vez estamos más cerca de su objetivo. Ojalá todos ingresen, o por lo menos la mayoría, ¿no? Y si no es por por admisión tiene que ser de todas maneras, ¿no? Ahora, para aquellos que están yendo bien hasta acá, pues mis felicitaciones, pero también la recomendación, no hay que confiarse, hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, porque hasta que no salga la lista, pues todavía no se ha logrado nada. Para aquellos que no están tan bien, no dejen de intentarlo, no dejen de perseverar, no dejen de estudiar. Claro que todavía hay opciones mientras el ciclo no termine, las opciones están ahí, ¿no? Y si ya en última, pues no se puede por la pre, se tiene que poder por admisión. De todas maneras, chicos, de todas maneras, ¿no? Entonces, no hay que perder la fe, no hay que perder las ganas, el optimismo. Recuerden que la actitud es fundamental, es determinante, ¿no? Entonces, vamos a tratar de lograr, ¿no? Que todos ustedes, la mayor parte de ustedes ingrese a la universidad antes de fin de año, de tal manera que formen parte pues de esta gran familia, ¿no? Muy bien, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, es el tema de hidrografía peruana. Hidrografía peruana. Primero habría que explicar qué cosa es la hidrografía. La hidrografía es ciencia que se encarga del estudio de la distribución, ¿no? De eh, los ríos sobre la superficie, ¿no? Entonces, la hidrografía se encarga de eso esencialmente, ¿no? Estudiar cómo están distribuidos espacialmente, físicamente, los ríos en la superficie terrestre. En este caso, cuando hablamos de hidrografía peruana, lo que vamos a estudiar entonces es cómo están distribuidos los ríos del Perú, ¿no? Cómo están distribuidos estas cuencas hidrográficas en territorio peruano.
Entonces, de eso se trata la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las llamadas cuencas hidrográficas, vamos a hablar del río Amazonas, que es el río más importante del mundo, ¿no? Vamos a hablar también del lago Titicaca, uno de los lagos más notables que hay en el planeta, y todo esto está formando parte de nuestra geografía, ¿no? Así que el Perú no solamente es Machu Picchu, el Perú no solamente son las líneas de Nazca, el Perú no solamente es gastronomía, sino que además tenemos otros elementos de carácter geográfico que hacen pues del Perú un país maravilloso, un país atractivo, un país interesante, ¿no? No es como ahí en las redes sociales, en los TikTok, ¿no? Por ejemplo, he visto que hay gente extranjera que dice, no, el Perú es un desierto, el Perú es un lugar desértico, ¿no? Es un lugar que parece Libia, parece un país así, ¿no? Es que no conocen el Perú. Pues el Perú no es solamente la costa, el Perú no solamente es Lima o una parte de Lima o un distrito de Lima, ¿no? El Perú es mucho más grande. Entonces hay mucho desconocimiento acerca de lo que es el Perú. Entonces, justamente para eso estudiamos, ¿no? Geografía. ¿Y cómo están distribuidas, pues, estas áreas, estos ríos, ¿no? Están distribuidos en cuencas o vertientes. Entonces vamos a ver que hay tres cuencas hidrográficas principales o tres vertientes hidrográficas, ¿no? Una vertiente o cuenca está formada por los ríos, ¿no? Y sus afluentes, ya sea que desemboque en un mar, en un lago o en otro río. Se puede ver claramente en la ilustración que acompaña esta diapositiva que hay tres regiones. La vertiente del Pacífico, llamada también Cuenca del Pacífico, la vertiente del Amazonas o Cuenca Amazónica, la vertiente del Titicaca o Cuenca del Titicaca también. Entonces tenemos tres vertientes o cuencas. La vertiente del Pacífico es la que está constituida por todos aquellos ríos que nacen en la cordillera de los Andes, en el lado occidental, y que vierten sus aguas en el mar peruano o también en el Océano Pacífico. La vertiente del Amazonas está constituida por todos aquellos ríos que nacen en el lado oriental y está conformada por los ríos que desembocan en el río Amazonas. Y luego tenemos la vertiente del Titicaca, que está limitada por la cordillera occidental y oriental de los Andes y está conformada por todos los ríos que desembocan en el lago Titicaca. Ahora, te comentaba el otro día, ¿no? Que en todas las representaciones cartográficas o representaciones que se hace el territorio nacional, ¿no? Oficiales, siempre, además de que se representa la superficie continental, se representa también la superficie marítima. Y aquí está, ¿no? Esta ilustración corresponde a CENAMI, que es un organismo del Estado, y además del territorio nacional, del territorio continental, también se ilustra, fíjate, el mar territorial, ¿no? Porque hemos explicado, hemos dicho en clases anteriores que para nosotros los peruanos el mar tiene una connotación especial, ¿no? El mar forma parte de una unidad indivisible, ¿no? ¿Ya? Forma parte de esta unidad indivisible que consideramos pues como tal a nuestro territorio, ¿no? Consideramos como tal a nuestro territorio. Así que siempre vamos a ver que se representa también al mar territorial, ¿ya? Siempre se representa al mar territorial. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación
¿Qué es la vertiente del Pacífico? Ya, aquí también, por ejemplo, en el mapa se puede ver claramente, ¿no? Bien definidos los tres sectores, la zona continental y la zona marítima del Perú. En verde claro está la vertiente del Pacífico, en verde oscuro está lo que es la cuenca amazónica y lo que corresponde a la región Uboya del Titicaca es la parte que está en color beige, puede ser, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver aquí, vamos a ver aquí la ubicación primero. Dice, se localiza en la parte occidental de la cordillera de los Andes, la conforman los ríos que tienen su origen en los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. Ajá. Dice, parte occidental de la cordillera de los Andes, conformada por los ríos que tienen su origen en los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. Características. Las características principales de estos ríos son las siguientes. Primero, tienen su origen en la cadena occidental de los Andes, en las lagunas andinas, en manantiales o puquiales o en deshielos de los glaciares de nuestra cordillera. Quiere decir que estos ríos de la vertiente del Pacífico tienen origen andino. Otra característica, son torrentosos, es decir, sus aguas descienden de forma estrepitosa desde alturas superiores a 5.000 o 6.000 metros en solo 150 o 200 kilómetros de longitud, debido a la fuerte pendiente de su cauce. Ya, la vez pasada conversábamos y decíamos pues de que los ríos básicamente tienen tres cursos, el curso superior, medio e inferior. En el curso superior, los ríos se caracterizan por ser extremadamente violentos, es decir, son torrentosos. Cuando se trasladan, cuando se deslizan, lo hacen de forma bastante ruidosa y violenta. Esto debido básicamente a dos razones, ¿no? Primero, por lo empinado del relieve, ¿no?, que recorren, y segundo, pues por la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces los ríos se van a precipitar de forma violenta, de forma torrentosa, desde las partes altas hacia las partes bajas. En el curso medio ya se atenúa la intensidad, la velocidad y la fuerza con que los ríos se desplazan, y en el curso inferior ya los ríos se desplazan con suavidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, hemos visto que en el caso de los ríos amazónicos, ¿no? Estos van a formar lo que se llaman meandros, esas curvas bastante pronunciadas que vamos a encontrar en el territorio peruano, sobre todo en la selva baja, en la llanura amazónica, ¿no? Entonces, cuando dice que los ríos son torrentosos, se está refiriendo al curso superior, ¿no? Es ahí cuando los ríos se desplazan, se deslizan de forma estrepitosa, de forma sumamente violenta, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otras características tienen estos ríos de la vertiente del Pacífico? Son ríos de régimen irregular, es decir, su caudal experimenta grandes variaciones durante el año. Por ejemplo, en diciembre inician su creciente debido a las precipitaciones que caen en la región andina. Fíjense ustedes, curiosamente, en diciembre comienza el verano en el hemisferio sur.
Sin embargo, también en diciembre es cuando comienza la estación de lluvias en la región andina del Perú. Entonces el otro día hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Acaso comienza otra estación? No, porque las estaciones se dan por hemisferios, ¿no? Lo que ocurre es que en la región andina del Perú tienen otro clima, entonces comienza la estación de lluvias por eso. Entonces, de diciembre a marzo es cuando comienzan las lluvias, cuando se manifiestan las lluvias en la región andina. Y como resultado de esto es que va a incrementarse considerablemente el caudal de los ríos. Entonces, en la época de invierno viene la época de estiaje o vaciante, que es la época en que los ríos disminuyen considerablemente su caudal. Entonces dice, son de régimen irregular, su caudal experimenta grandes variaciones durante el año. En diciembre inician su creciente debido a las precipitaciones que caen en la región andina, alcanzando su máximo caudal entre enero y marzo, el cual va disminuyendo progresivamente durante los meses de invierno a primavera. A eso se le llama la época de vaciante o estiaje. Fíjense la foto que vemos aquí en la imagen. Esta es una foto que corresponde al río Cañete. Se puede ver que parcialmente su cauce está cubierto por las aguas del río, ¿no? Las aguas del río se ven pegadas hacia la orilla izquierda y hacia la orilla derecha prácticamente hay zonas, extensas zonas que están secas, que no están ocupadas por las aguas de los ríos. Normalmente toda esta zona debiera estar cubierta de agua, pero no lo está. Es porque esta foto ha sido tomada en la época de vaciante o estiaje. Entonces los ríos van a tener periodos de gran caudal, que es en los meses invernales, y periodos de mínimo caudal, que es en la época de ausencia de lluvias, pues, ¿no? Entonces, esto sobre todo corresponde a los meses de invierno. Ahora, en las proximidades de su desembocadura forman valles fértiles, que son la principal fuente de riqueza agrícola del país. Asimismo, en cada uno de ellos se localiza una ciudad importante de la costa. Bueno, efectivamente, ¿no? En el curso de estos ríos se han formado lo que se llaman los valles costeños, ¿no? Que son valles sumamente fértiles, son valles que han convertido al Perú en un país agroexportador. Ahora, por ejemplo, el Perú se ha convertido en un importante exportador, por ejemplo, de mangos, por ejemplo, de duraznos, de uva, ¿no? Y ahora más recientemente, por ejemplo, hay otros productos que el Perú está exportando, como los arándanos. A propósito, ¿alguno de ustedes ha comido arándanos? ¿Sabe lo que son los arándanos? ¿Los ha probado? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me Sí, confirma? Sí, ¿no? Ahora los arándanos los podemos probar, por ejemplo, frescos, los podemos probar, por ejemplo, en forma de es bueno para la mermeladas. diabetes. Claro, tiene grandes propiedades, ¿no? Medicinales, además de ser bastante ricos también. Eh, También, por ejemplo, cuando ustedes van a Pinkberry, por ejemplo, les echan fruta, ¿no? Picada, y bueno, pues ahí están los arándanos también. Entonces tenemos productos también como las paltas, ¿no? Perú se ha convertido en un importante exportador de palta, sobre todo la variedad de la palta Hass, ¿no? Que es una de las variedades más cremosas, más ricas, ¿no? Entonces, también el Perú se ha convertido en exportador de páprica. No sé si ustedes conocen la páprica. ¿Saben lo que es la páprica? ¿Alguien Sí. sabe lo que es la páprica? ¿Para qué se usa la páprica? ¿Es un condimento? Claro, como saborizante, ¿no? Cuando nosotros pedimos pizza, lo que nos viene
ese, vamos a decirlo así, polvillo rojo que le das ese sabor, ese picor a la pizza, eso es páprica, justamente, ¿no? Como saborizante, como ingrediente para acentuar el sabor, ¿no? Después también el Perú se ha convertido en un exportador importante de espárragos, imagínense, espárragos. Ahora, lo más curioso es de que la gente en el extranjero piensa que por ser peruano somos grandes consumidores de espárragos. En España, por ejemplo, la gente compra mucho espárrago que vienen de Perú, ¿no? Hay espárragos frescos, hay espárragos encurtidos. Y cuando uno le dice que aquí los espárragos no son muy conocidos o no son muy consumidos, se sorprende, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Si los espárragos son ricos, son agradables. Pero es que en realidad los espárragos no forman parte de nuestra cultura gastronómica, o sea, no de la mayoría, por lo menos. No sé ustedes si consumen espárragos de forma habitual, ¿no? ¿Alguien consume espárragos? ¿Alguien come espárragos de forma habitual? O siquiera los ha consumido alguna vez, los ha probado. Sí, profesor. Un Sí, ¿no es poquito. cierto? Bueno, ya, a algunos sí les gusta, pues, ¿no? Entonces los comen de forma regular. Otros, en cambio, lo han probado y de repente no le encontró mucho sabor, ¿no? Pero en el extranjero, los espárragos peruanos están bastante reconocidos, ¿no? Luego también el Perú se ha convertido en un importante exportador, por ejemplo, de lo que se conoce como jengibre. Bueno, nosotros no lo llamamos jengibre, pero en España sí, pues, ¿no? Jengibre, en Europa le llaman jengibre. Nosotros, ¿cómo le llamamos al jengibre? Guión. Quión, claro. Quión, sí. Guión. Exactamente. El quión, por ejemplo, peruano también ha comenzado a exportarse con muchísimo éxito. Y bueno, pues el quión está, ese sí está bien instalado en nuestra gastronomía, ¿no? Por ejemplo, es imposible no hacer un arroz chaufa sin quión, por ejemplo, ¿no? Se hace, o el tallarín saltado también, ¿no? Incluso también tiene propiedades medicinales, ojo, ¿ah? Entonces, muchos de estos productos justamente se cultivan y se cosechan precisamente en estos valles costeños, ¿no? Muy bien, entonces mejor no hablemos de comida porque ya se nos abre el apetito, ya va a ser hora de almuerzo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los ríos más extensos por departamento? En Tumbes está el río Tumbes. En Lima, ojo, y esto es algo que mucha gente confunde. En Lima, el río más extenso no es el río Rima, como pudiera suponer, sino es el río Cañete, por si acaso, el río Cañete. En Piura, el río más extenso es el río Piura, en Ica, el río Ica, en Lambayeque, el río Lambayeque, en Arequipa, el río Tambo, que es además el más extenso de la costa, en La Libertad, el río Jequetepeque, en Moquegua, el río Osmore, que es el más contaminado de la costa, en Ancash el río Santa, que es el más caudaloso, y en Tacna el río Locumba. Entonces, si hablamos de ríos más extensos por departamento, estos son los ríos más notables. Repito, en Lima, el río más importante por su longitud no es el río Rímac, sino el río Cañete. Ahora, tenemos la cuenca amazónica. ¿Por qué se caracteriza la cuenca amazónica? Vamos a ver, primero la ubicación. Está conformada por los ríos que vierten sus aguas en el más grande y caudaloso río del mundo. ¿Cuál es el río más caudaloso y más extenso del mundo? El río Amazonas, que a su vez desemboca en el Océano Atlántico. Es la región hidrográfica más grande del Perú, ¿no? Es la más grande del Perú. Se localiza al este de la cadena occidental de los Andes del norte y del centro y al este de la cadena oriental de los Andes del sur.
Entonces, la cuenca amazónica está formada por todos aquellos ríos que nacen en la cordillera de los Andes, en el sector oriental, y vierten sus aguas en el río Amazonas, el río más importante del mundo. Ahora, respecto a la cuenca del Amazonas, los ríos tienen dos centros principales de origen. El nudo de Pasco, que está en Pasco, y el nudo de Vilcanota, que está en el Cusco. Si nos preguntaran, y esto creo que lo comentábamos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué cosa es un divortium aquarium? O sea, ¿qué es una divisoria de aguas? Si nos preguntan cuál es la principal divisoria de aguas en el Perú, es la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Y en qué sector específicamente? En el nudo de Pasco y en el nudo de Pilcanota. Por ejemplo, nos dicen que en el nudo de Pasco tienen su origen los ríos Marañón y Guayaga, el Pachitea y Perené, el Mantaro, el Guaura y el Chancay. Y como se puede ver, ¿no? ¿Por qué le llamamos divisoria de aguas? Porque estos ríos van a correr en diferentes direcciones. Por ejemplo, el Marañón y el Guayaga se desplazan en dirección norte, el Pachitea y el Perené en dirección este, el Mantaro se desplaza hacia el sur, el Guaura y el Chancay hacia el oeste. Ahora, en el nudo de Vilcanota tienen su origen los siguientes ríos. Hacia el oeste el Vilcanota, hacia el este los ríos que van al Titicaca y hacia el norte los ríos que van al Madre de Dios. Entonces, estos son los ríos que tienen su origen en la cordillera oriental de los Andes peruanos y que se van a desplazar en diferentes direcciones, teniendo como principales divisorias de agua al nudo de Pasco y al nudo de Vilcanota. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características que tiene, ¿no? Los ríos de la cuenca amazónica son los ríos que tienen los cursos más largos en comparación con los ríos de la vertiente del Pacífico o los del Titicaca. Son torrentosos. Bueno, ya hemos explicado que siempre los ríos suelen ser torrentosos en su curso superior y de lento recorrido en su curso inferior. Su curso superior discurre entre estrechas quebradas interandinas, formando numerosos cañones y pongos de flancos abruptos. Su curso inferior discurre sobre la vasta llanura amazónica, formando meandros y cambiando constantemente de cauce por la erosión horizontal que producen sus aguas. Fíjense, en la imagen que acompaña el texto, tenemos una fotografía del río Marañón, justo cuando el río Marañón se está abriendo paso a través de las montañas y cordilleras. Cuando un río se abre paso a través de montañas y cordilleras y lo erosiona, a eso si ocurre en la costa o en la región andina se le llama cañones. Esos son los cañones, ¿no? Es decir, son las áreas en donde los ríos han erosionado las montañas y cordilleras y se han abierto paso a través de ellas. Ahora, si esto ocurre en la región amazónica, eso se llama pongo. La palabra pongo viene de un vocablo quechua que es punku, que significa puerta. Y efectivamente, ¿no? Estos pongos, estos cañones, son las puertas de entrada, son las puertas de acceso para pasar de un lado a otro de la cordillera. En el Perú, el río que forma la mayor cantidad de pongos es el río Marañón. El río Marañón es el que forma la mayor cantidad de pongos, ¿ya?, en territorio peruano. Ahora, les comentaba que era en el curso inferior donde estos ríos van a desplazarse ya de forma bastante tranquila y es ahí donde forman los llamados meandros, ¿no?
que son esas curvas pronunciadas, zigzagueantes, propias de la selva baja peruana. Entonces, eso respecto inundan extensas áreas de la selva baja. Ahora, cuando uno, por ejemplo, viaja a la región amazónica, lo primero que le llama la atención es que los ríos se desplazan en aparente tranquilidad, ¿no? Se ve los ríos como espejos de agua que casi ni se mueven. Entonces nos dan una falsa sensación de tranquilidad, de reposo, ¿no? De que los ríos aquí son inofensivos. Gran error, ¿ah? Debajo de esa aparente calma, de esa aparente tranquilidad, existen gran cantidad de corrientes submarinas, de remolinos, que reciben el nombre de muyunas, ¿no? Entonces, estos remolinos muchas veces hacen zozobrar a las embarcaciones, ¿no? O suelen arrastrar consigo a aquellas personas, por ejemplo, que no tienen mayor conocimiento respecto pues de los ríos, ¿no? Entonces, lo último que debiéramos hacer, por ejemplo, es intentar nadar en las aguas de un río que no conocemos, porque debajo, te vuelvo a repetir, de esa aparente calma, de esa aparente tranquilidad, lo que vamos a encontrar es la existencia de gran número de corrientes o remolinos. Ahora, son de régimen regular, pues durante todo el año tienen apreciable caudal, el mismo que disminuye en época de estiaje, es decir, entre mayo y septiembre. Aunque los ríos amazónicos son bastante regulares, esto quiere decir que son ríos que mantienen, ¿no? Básicamente su nivel de caudal, ¿no? Lo cierto es de que igual van a reducir levemente su caudal en periodo de estiaje, entre mayo y septiembre, pero van a aumentar considerablemente su caudal en la época de creciente. Esto es de diciembre a marzo, ¿no? Entonces, esa es la característica que tiene. Ahora, en la región andina forman los llamados valles interandinos, donde a su vez se localizan las más importantes ciudades. Por ejemplo, en el Valle del Mantaro están las ciudades de Huancayo y Jauja, en el Valle de Guatanay la ciudad del Cusco, en el Valle de Cajamarca la ciudad de Cajamarca, etc. En la selva amazónica no se usan sus aguas para fines de riego. Es que no hay necesidad, ¿no? Porque allá las lluvias son torrenciales y llueve frecuentemente durante todo el año, cosa que acá en la costa no sucede, pues, ¿no? Los ríos de la región amazónica son fuentes de recursos ictiológicos, pues en sus aguas viven numerosas especies de peces. Bueno, por ejemplo, uno de los peces que más resalta es, por ejemplo, el paiche, pues, ¿no? Recuerden que el paiche es el pez de agua dulce más grande del mundo. Puede llegar a medir entre 2 a 3 metros de largo y puede llegar a pesar hasta 100 o 200 kilos, ¿no? Son peces realmente enormes. Luego, además del paiche, por ejemplo, también está la carachama, ¿no? Que es bastante consumida, sobre todo, pues, por las poblaciones de la zona amazónica. No sé si alguien alguna vez ha probado, por ejemplo, la carne de paiche, de carachama, ¿no? Es que acá vamos a encontrar una gran cantidad de
de fauna, ¿no? Propia de los ríos. Por ejemplo, también vamos a encontrar el manatí, vamos a encontrar el bufeo, vamos a encontrar la motelo. No sé si alguien ha comido alguna vez comida amazónica, porque la comida amazónica no son solamente Juanes, ¿ah? Hay gente Sí, que cree profesor. que solamente hay Juanes. No, pues la comida amazónica es más amplia, más. Si bien es cierto, es uno de sus platos más tradicionales, porque se hace para la fiesta de San Juan cada 24 de junio, no es lo único que se prepara, pues hay mucho más, ¿no? Por supuesto que hay mucho más. Por ejemplo, la cecina, no sé si alguien ha comido la cecina amazónica, ¿no? Sí, profesor. Han comido, muy bien, qué bueno, es bastante agradable, ¿no? Ahora, también hay otras especies pues, que se consumen en la región amazónica, ¿no? Hay, por ejemplo, poblaciones que comen mono incluso, ¿no? Otras, no, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, se comen también las famosas charapas, que son las tortugas, ¿no? Cuya carne es bastante apreciada, ¿no? Se come, por ejemplo, el suri, que son esos gusanos que se encuentran en los troncos del aguaje. No sé si han comido, alguien ha comido suri, ¿no? Eh, en fin, hay diferentes animales que son consumidos por la gente de manera habitual, ¿no? De manera regular, ¿no? También se consume la carne de venado, ¿no? También También, el plátano verde, profesor. claro, y dentro de los vegetales, pues el plátano verde, ¿no? Que, bueno, acá en la costa también, ¿no? Tenemos, hay plátano para fritura, ¿no? Así como hay plátano para comer, hay plátano para freír también. Entonces, la región amazónica pues tiene su propia gastronomía, ¿no? Tiene su propio encanto y la gastronomía amazónica también es bastante atractiva e interesante. Ahora, claro, hay gente que cuando ve, por ejemplo, ¿no? El paiche, la carachama, no le provoca comerlo, ¿no? Porque su apariencia no es muy agradable, pero el sabor, ¿no? De la carne, del platillo, pues una vez que uno prueba, nos hace vencer cualquier tipo de rechazo inicial que hubiera, ¿no? Entonces, los ríos amazónicos son fuente de gran cantidad de recursos ictiológicos, ¿no? Hay numerosas especies. Ahora, otra característica de los ríos de la cuenca amazónica es que son navegables. Por ello, constituyen las vías más económicas para la intercomunicación de los pueblos amazónicos. Tenemos, por ejemplo, los puertos fluviales de Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa y Yurimaguas, ¿no? Iquitos y Yurimaguas en Loreto, Puerto Maldonado en Madre de Dios, Pucallpa en Ucayali. Y son estos los principales puertos que tenemos en nuestra Amazonía. También son importantes reservas acuíferas, o sea, reservas de agua dulce, y fuentes potenciales de energía eléctrica, ¿no? Fuentes potenciales de energía eléctrica. Entonces, los ríos amazónicos no solamente contienen gran cantidad de flora y fauna, sino que además son o constituyen reservas de agua dulce y además son fuentes potenciales de energía eléctrica porque aquí se pueden construir, ¿no? Gran cantidad de centrales que permitan la generación, ¿no? La generación de energía eléctrica, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. eh, a continuación, tenemos que hablar de
de una de las maravillas más grandes que hay en la naturaleza, que hay en América del Sur y que hay, por supuesto, en el Perú, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué maravilla de la naturaleza? Del río Amazonas. Claro, ¿no? El río Amazonas, ¿no? El río Amazonas, si uno lo ve, pues, ¿no? Si uno ve una fotografía del río Amazonas, parece pues que se trata de un río más, ¿no? O sea, es solo un río, una corriente de agua que se desplaza de un lado a otro. Pero no, el río Amazonas es mucho más que eso, no es una corriente de agua cualquiera, ¿no? Vamos a ver que el río Amazonas tiene características que lo hacen único en el mundo. No es solo el río más extenso, más caudaloso, el que tiene la mayor cuenca hidrográfica, el que tiene el mayor número de ríos tributarios, sino que además forma parte de todo un ecosistema que es realmente impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver unos minutos de este documental sobre el río Amazonas. Más adelante, si ustedes desean, lo pueden ver completo. Yo les voy a mostrar solamente unos minutos, pero ustedes lo pueden ver completo. Ahí les estoy compartiendo el enlace para que más adelante lo puedan ver. De pronto, nosotros vamos a ver los minutos iniciales porque queremos que ustedes aprecien la belleza, la importancia que tiene el río Amazonas, no solamente para el Perú, sino para el mundo. Entonces, a ver, vamos a compartir este video, ¿ya? Amazonas, la maravilla natural del planeta. La Amazonía es considerada como la mayor reserva de recursos naturales biológicos de la Tierra. Estas extensas tierras de selvas tropicales son atravesadas por el poderoso río Amazonas. Sus aguas albergan de entre 2.500 a 3.000 especies de peces y da vida a la Amazonía. El río Amazonas está compuesto por el sistema fluvial más grande y más largo del mundo. Según científicos, recorre una distancia de 7.062 kilómetros. Es el río más voluminoso de la Tierra, 11 veces el volumen del río Mississippi. Tan solo el Amazonas transporta la quinta parte del agua fluvial del planeta, por lo que no es de extrañar que su caudal supere el de los otros 5 siguientes ríos de ranking mundial juntos. El Amazonas atraviesa Colombia, Perú y Brasil. La cuenca hidrográfica del río Amazonas, es decir, todo el sistema fluvial conformado por el río Amazonas y sus ríos tributarios, cubren alrededor del 40% del continente sudamericano con sus poco más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Su cuenca se moviliza por gran parte del territorio sudamericano, abarcando 9 países de Sudamérica: Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. El río Amazonas, además, tiene el récord de río más caudaloso del mundo, con 219.000 metros cúbicos de agua por segundo. Además, es el más grande del mundo por flujo de agua. Emite la asombrosa cantidad de 12.540.000 metros cúbicos de agua por minuto. Suficiente cantidad de agua para emitir energía, la de tan solo un día, para mantener a la ciudad de Nueva York con electricidad durante al menos 9 años. La profundidad del río Amazonas varía. En algunas zonas se ha registrado de 20 a 50 metros,
mientras tanto en otras de 90 a 100 metros. El sistema fluvial del Amazonas tiene más de 1.100 ríos afluentes, más de 25 superan los 1.000 kilómetros de longitud. Algunos de los principales son los ríos Napo, Pastaza, Caquetá, Chambira, Tapajos, Nanay y Guayaga. Fue en el año 2010 cuando finalmente se pudo confirmar que el río Amazonas es el río. Las acciones llevadas a cabo permitieron determinar que el río Nilo tiene 6.853 kilómetros de longitud frente a los 7.062 kilómetros del río Amazonas. Su nacimiento se encuentra en los Andes del Perú, más exactamente en la región de Arequipa, en el Nevado Mismi, a más de 5.000 metros de altitud. Entre los diversos nombres que recibe el río Amazonas a lo largo de su curso, destacan sucesivamente los siguientes: Yoquetá, Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Marañón y Amazonas. Al llegar a Brasil, tiene un tramo conocido como Solimões. Aguas abajo vuelve a recuperar el nombre de Amazonas. El río se compone de 5 tramos: Ucayali, Marañón, Amazonas, Solimões y nuevamente Amazonas. Como ya mencionamos, el Amazonas, propiamente dicho, corre a través de Brasil, Perú y en parte de la frontera entre Colombia y Perú. Tiene una serie de importantes afluentes en Colombia, Ecuador y Perú, algunos de los cuales desembocan en el río Marañón y Ucayali y otros directamente en el Amazonas propiamente dicho. Los sistemas fluviales y las llanuras de inundación en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, cuyas aguas desembocan en el río Solimões y sus afluentes, se llama el Alto Amazonas. El Bajo Amazonas comienza donde las aguas de color oscuro del río Negro se encuentran con el río Solimões de color arena, y por más de 6 kilómetros estas aguas corren una al lado de la otra sin mezclarse. El clima del río Amazonas es cálido, lluvioso y húmedo. Las longitudes del día y la noche son casi iguales. Las noches, normalmente despejadas, favorecen la radiación relativamente rápida del calor recibido del sol durante el día de 12 horas. Existe una mayor diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas que entre los meses más cálidos y los meses más fríos. Por lo tanto, la noche se puede considerar el invierno de la Amazonía. En Manaus, en Brasil, la temperatura promedio diaria se encuentra entre los 32 grados Celsius superiores en septiembre y a unos 24 grados Celsius en abril. La humedad es constantemente alta y a menudo opresiva. Según la época del año, el río Amazonas puede alcanzar los 48 kilómetros de ancho en algunos puntos de su curso. Entra en el Océano Atlántico en una amplia desembocadura de 240 kilómetros de ancho. La boca del sistema principal es de 80 kilómetros. Debido a estas inmensas dimensiones, es también conocido como el río Mar. En algunos puntos del río Amazonas, cuando la estación seca alcanza su pico, la anchura del río se reduce de 16 a 10 kilómetros. Durante la estación húmeda se expande tremendamente hasta los 48 kilómetros de amplitud. Existen numerosos estudios geológicos que sugieren que el río Amazonas se originó durante el periodo del Mioceno. Esto sucedió hace aproximadamente unos 12 millones de años. Nació principalmente como un río transcontinental en una época en la que las actuales Sudamérica y África estaban unidas en un solo supercontinente conocido como Gondwana. Se piensa que, debido a la inclinación, el río Amazonas fluía de este a oeste y no como lo hace en la actualidad. La elevación de tierra y la formación de los Andes tuvo lugar al final del periodo Cretácico. Esto sucedió como consecuencia de un choque de placas tectónicas conocidas como Nazca y placa sudamericana. Este choque de placas provocó que toda el agua se convirtiera en un mar interior y que poco a poco fue adquiriendo características pantanosas. Fue entonces cuando, hace 11 millones de años, el agua fue fluyendo hacia las tierras más bajas debido al bloqueo que existía de un flujo de agua ocasionado por los Andes y desembocando finalmente en el océano. Es decir,
La formación agitada de la poderosa cordillera de los Andes fue la responsable de que las aguas del Amazonas comenzaran a fluir hacia su actual desembocadura, el Océano Atlántico. La forma actual del río Amazonas data de unos 2,4 millones de años. Esto la convierte en uno de los ríos más jóvenes. Las orillas del Amazonas y sus afluentes tienen una larga historia de asentamientos humanos. En el bosque lluvioso del Amazonas existieron sociedades sedentarias. Muchas de estas poblaciones vivían a lo largo de los ríos con sus medios de transporte, pesca y suelos fértiles que creaban. Durante el primer siglo de la llegada de los europeos, los asentamientos nativos fueron diezmados rápidamente debido a los virus que previa e inconscientemente trajeron junto con sus animales. El primer europeo que navegó en las cercanías del estuario del río Amazonas fue Américo Vespucio en 1499. En marzo de 1500, el conquistador español Vicente Yáñez Pinzón fue el primer europeo que haya sido documentado en navegar por el río Amazonas. Pinzón llamó al arroyo Río Santa María del Mar Dulce, más tarde acortado a Mar Dulce, literalmente Mar Dulce debido a su agua dulce. En noviembre de 1539, Francisco Pizarro, quien conquistase el Tahuantinsuyo, nombró a su hermano Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito, el actual Ecuador, y lo facultó para emprender el descubrimiento del país de la canela y el dorado. Gonzalo Pizarro partió de Quito en 1541 para explorar el este de Quito en el interior de América del Sur en busca de El Dorado, la ciudad de oro. Estaba acompañado por su segundo al mando, Francisco de Orellana. Después de 170 kilómetros, el río Coca, en el actual Ecuador, se unió al río Napo, en un punto ahora conocido como Puerto Francisco de Orellana. La comitiva se detuvo por unas semanas para construir un bote. De Orellana continuó a través del río Napo. Se llevó a unos 57 hombres, el bote y algunas canoas. Dejó las tropas de Pizarro el 26 de diciembre de 1541. Tras una serie de acontecimientos, fue Francisco de Orellana quien fuese el primer europeo en recorrer el río Amazonas hasta la desembocadura. Fue él quien lo bautizó con el nombre de Amazonas, debido a que durante su travesía, en algún tramo, fue atacado por guerreros nativos, que en su mayoría eran mujeres, lo cual le recordó a de Orellana a las guerreras amazonas de la antigua cultura helénica en Grecia. En este viaje, Muy bien, ahí teníamos entonces una parte de este video que nos habla acerca de lo que representa en realidad el río Amazonas, ¿no? Como hemos visto, el río Amazonas no solamente es un río que tiene connotación geográfica, sino también histórica, política, social, económica, ¿no? Entonces, el río Amazonas es un río excepcional, ¿no? Es una maravilla natural, ¿no? De primer orden en el planeta. No todos los ríos tienen las características, las cualidades, los atributos y evidentemente pues las bondades que tiene el río Amazonas, ¿no? Y lo más importante es que está en el Perú, ¿no? Tiene su origen en el Perú, hace una parte importante de su recorrido en lo que es el territorio nacional y lamentablemente muy poco se difunde acerca de qué representa el río Amazonas, ¿no? Que, Profesor, sí, dime. ¿nos podría pasar el video, el link del video, el link? Sí, ahí está, en el chat lo he puesto para que ustedes lo puedan terminar de ver porque en realidad Muchas vale la gracias. pena, ¿ya? Ahí está compartido
para que ustedes lo puedan ver en su totalidad y lo puedan volver a ver, porque hay de verdad muchísima información, ¿no? Muchísima información. Entonces, el río Amazonas, vuelvo a repetir, es una maravilla en todo sentido, en toda extensión de la palabra, ¿no? Entonces tiene importancia geográfica, histórica, económica, política, social. Recuerden que, entre otras cosas, por ejemplo, nosotros tuvimos guerra con Colombia precisamente por el control, por el acceso al río Amazonas. También tuvimos desavenencias con el Brasil por el río Amazonas, en fin. Entonces, lo mismo con Ecuador. Ecuador también pretendía tener una salida libre y soberana, pues, al río Amazonas, ¿no? Entonces, el río Amazonas está estrechamente relacionado al Perú, ¿no? Y se trata, pues, del río más extenso, más caudaloso y con la mayor cuenca colectora del mundo. Entonces, es un río muy, muy importante. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a hablar de algunos datos, ¿no?, relevantes del río Amazonas. ¿Ya? Para eso tenemos acá nuestra diapositiva, ¿no? Ya, entonces, respecto al origen del Amazonas, hay dos explicaciones, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, el río Amazonas nace en lo que se llama el Nevado del Mismi, en la cordillera del Chila, en Arequipa. De allí inicia pues su recorrido hasta llegar a su desembocadura en el Océano Atlántico. Eso es desde el punto de vista geográfico, ¿no? Ahora, por años hubo esta discusión. ¿Cuál era justamente la longitud del río Amazonas y si es que era más extenso que el Nilo, ¿no? Al final, una misión italiana llegó al Perú hace algunos años y comprobó, junto con una misión polaca también, de que aquí en Perú estaban las nacientes más remotas del río Amazonas y que por ende el río Amazonas tenía un poco más de 7.000 kilómetros de longitud, convirtiéndose por ello en el río más extenso del mundo. Ya era considerado el más caudaloso, pero con eso se confirma que era el más extenso. Ahora, desde el punto de vista formal, ¿desde dónde se llama Amazonas, ¿no? En el Perú, el río Amazonas toma este nombre después de que se da la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali cerca a Nauta en Loreto. Entonces, formalmente llamamos Amazonas al río que se forma de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali cerca a Nauta en Loreto. Pero sus fuentes más remotas, sus fuentes más distantes, sus fuentes más lejanas están en Arequipa, ¿no? Muy bien. Ahora, el río Amazonas es el más caudaloso del mundo. Imagínense, contiene más agua que el Nilo, que es el río más extenso de África, que el Yangtze-Kiang, que es el más extenso de Asia, y que el río Mississippi, que es el más extenso de América del Norte. O sea, el río Amazonas tiene más agua que el Nilo, el Yangtze-Kiang y el Mississippi juntos. Posee la cuenca hidrográfica más grande del mundo, con alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Representa aproximadamente una quinta parte del total de caudal fluvial a nivel mundial. O sea que las cifras son impresionantes, ¿no?
En Brasil hay una parte del Amazonas que se llama Solimões. Sin embargo, en el resto del mundo, el río es llamado en su totalidad como río Amazonas. Ahora, su cuenca, ojo, su cuenca atraviesa 9 países, ¿no? Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam. El Amazonas desemboca en el Atlántico en un estuario de 240 kilómetros de ancho. Vierte tanta agua en el Atlántico que a más de 160 kilómetros en mar abierto, frente a la desembocadura del río, uno puede beber agua dulce del océano. A eso se refería, pues, por ejemplo, el documental, cuando decía que los españoles le llamaban, pues, el océano dulce, ¿no? Y es que es tanta la cantidad de agua que vierte, que fíjate, a más de 160 kilómetros en mar abierto todavía se puede beber agua dulce en el océano, ¿no? Eso debido a la gran cantidad de volumen de agua que transporta. El río cuenta con más de 1000 afluentes, siendo más de 25 los que superan los 1000 kilómetros de longitud. Como cosa curiosa, no se ha construido hasta la fecha ningún puente en el Amazonas. En algunos tramos, este río se puede cruzar a pie. Existen alrededor de 3000 especies conocidas de peces, habiendo en el río, ¿no? Diferentes variedades, no solamente de peces, sino también de tortugas y otras especies. Una de las especies más emblemáticas es la piraña, ¿no? Que por cierto, se ha hecho famosa por el cine como una especie pues sumamente voraz y agresiva, ¿no? No es tanto así, ¿eh? En las películas de Hollywood nos muestran, por ejemplo, que alguien de pronto sumerge su mano en las aguas de un río e inmediatamente ya se queda sin mano pues, porque las pirañas se lo comen vivo, ¿no? No es tanto así. Si bien es cierto que son carnívoras, generalmente se alimentan pues, de animales muertos, ¿no? O sea, que eso que se ve en las películas, no sé, incluso hay una saga de películas que se llaman Piraña, ¿no? Donde se ve que la gente es eh, agredida y comida en cuestión de segundos, no es tanto como se muestra pues en la pantalla, ¿no? Es parte del mito, de la leyenda, ¿no? No es tanto así. Pero sí, claro que existe, ¿no? Claro que existe y claro que también puede pues, representar algún tipo de peligro, ¿no? Ahora, aquí en el curso del río Amazonas vamos a encontrar la mayor isla marítimo fluvial, que es la isla de Marajó, que está en una zona cercana a su desembocadura, con 50.000 kilómetros cuadrados de extensión. También se encuentra en el Amazonas el mayor archipiélago fluvial del mundo. Oficialmente fue descubierto, ¿no? En el río Amazonas por el explorador español Francisco de Orellana en el siglo XVI. Francisco de Orellana es un conquistador español que nació y vivió en Trujillo de Extremadura. ¿Qué español famoso, qué conquistador famoso nació también en Trujillo de Extremadura? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué conquistador famoso nació en Trujillo de Extremadura? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda quién nació ahí? En Trujillo de Extremadura. Nadie se acuerda, no puedo creer. ¿Quién nació ahí en Trujillo de Extremadura?
al igual que Francisco de Orellana, a quien se le atribuye, ¿no? Justamente, A Francisco Pizarro. claro, pues claro, así es, efectivamente. Ya, y eh, y es ahí donde nace, pues, también Francisco de Orellana. Por eso cuando uno va a Trujillo de Extremadura, esta ciudad que está a 1 hora de Madrid, en medio de la plaza está la escultura de Pizarro, que es la misma escultura que nosotros teníamos antes aquí en Lima y que ahora está en el Parque La Muralla. Es idéntica la escultura. Y llama la atención porque hay un cartel enorme que dice Trujillo de Extremadura, tierra de conquistadores y descubridores. Y es que ahí nacieron, casi por algunas fechas, algunos años de diferencia, Francisco Pizarro y Francisco de Orellana también. Ahora, ahí mismo en Trujillo de Extremadura, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir, eh, les cuento, en la misma esquina de la plaza, ¿ya? Está pues el llamado Palacio de la Conquista, ¿ya? Que es donde vivió justamente su hija Francisco Pizarro Yupanqui. Seguramente ustedes saben que doña Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro, eh, va a ser casada pues con su tío, ¿no? Con su tío Francisco o a ver, eh, el tío Francisco Pizarro era su papá, ya, y ella se casa con un tío. A ver, ¿cómo se llama este tío? No me acuerdo ahorita. No sé si alguien se acuerda con qué tío se casa, la hija de Pizarro. A ver, ¿cómo se Con llama? Hernando Pizarro. Ya, sí, con Hernando Pizarro, efectivamente, así es. Ya, en la misma esquina, ahí en Trujillo, Extremadura, ahí está el palacio, le llaman de la Conquista. Y ahí está el escudo que le dio el rey a la familia Pizarro. Así que si alguna vez van ustedes por allá, no pueden dejar de tomarse una foto, pues, ¿no? Ahí en el Palacio de la Conquista, incluso hay una escultura de Francisca Pizarro Yupanqui, ¿no? Y cuando ella vivió con mucha, eh, con muchas, eh, con muchos beneficios, con muchas, ¿qué les digo? Con muchas atenciones, ¿ah? Entonces, los españoles sí le reconocieron el linaje, ¿no? Sí le reconocieron su linaje. Así que, ya saben, ahí hay el Palacio de la Conquista se llama, eso está en Trujillo de Extremadura, ¿no? Y ahí mismo está la casa de Pizarro, la casa original de Francisco Pizarro, antes de que se hiciera conquistador, y porque él ya no regresa, ¿no? Y está la casa de Francisco de Orellana también. Muy bien, ahora vamos a ver la olla del Titicaca, ¿no? Nos dicen que la región hidrográfica del Titicaca está conformado por los ríos que vierten sus aguas en dicho lago. Ajá, muy bien. Esta región hidrográfica
tiene como características las siguientes. Tiene su origen en la cadena occidental o cordillera volcánica, en la cordillera Vilcanota y en la cordillera Carabaya, todas ellas en los Andes del sur. Son de régimen irregular. Durante el periodo de lluvias aumenta su caudal e inunda extensas áreas. Son ríos de corta longitud, poco torrentosos, que discurren sobre la meseta del Collao. Ya, entonces tenemos ahí, ¿no?, a la cuenca Oya del Titicaca. Si ustedes observan, se ve pues que la meseta del Collao está rodeado tanto por la cordillera de Carabaya, ¿no?, como por la cordillera del Vilcanota. Y en medio está lo que se llama pues la meseta del Collao. Y en medio de la meseta del Collao está el lago Titicaca. Y se puede ver que los ríos que nacen en la cordillera de Carabaya y en la cordillera de Vilcanota descienden hacia la parte baja y terminan justamente desembocando en el lago Titicaca, ¿no? Entonces ahí se dice que hay una distribución radial centrípeta, una distribución radial centrípeta. ¿Ya? Justamente por la disposición, por la ubicación del lago Titicaca y de sus ríos afluentes, ¿no? De sus ríos afluentes. Ahora, el lago Titicaca es otra maravilla de la naturaleza, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Lo que hay como parte del lago Titicaca, en realidad. Es muy interesante, ¿no? Porque nos muestra cosas que sin su existencia, por ejemplo, no podríamos considerar, no podríamos suponer, ¿no? Recuerden que el lago Titicaca también tiene una connotación no solamente geográfica, sino también histórica. Recuerden que los incas consideraban al lago Titicaca como un lago sagrado. ¿Por qué? Porque según sus dos leyendas, ¿no? Fue de allí de donde salieron los que fundaron el gran imperio incaico, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en la leyenda de los hermanos Ayar, como en lo que es la leyenda, pues, de Manco Cápac, ¿no? Y Mama Oyo. Entonces, era un lugar considerado, pues, sagrado, ¿no? Sagrado. Justamente, a ver, vamos a ver unos minutitos, un par de minutos de este video sobre el lago Titicaca para que puedan ustedes apreciar la belleza del lago Titicaca. Es impresionante, ¿no? Hay mucha gente que viene de diferentes lugares del mundo solamente para conocer la belleza que representa y que ostenta el lago Titicaca, ¿no? Entonces, hay cosas que los peruanos todavía no las hemos sabido apreciar, todavía no le damos la importancia, la trascendencia que debiera. Pero bueno, para esto justamente se estudia geografía, ¿no? Para que la gente se entere cuáles son las particularidades que tienen estas maravillas naturales. Entonces, a ver, vamos a ver unos minutos de este documental también, que seguramente les va a gustar porque nos va a mostrar con imágenes lo sorprendente que es el lago Titicaca. Ahora, les estoy compartiendo el enlace para que más adelante lo puedan ver, por supuesto, completo, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces vamos a compartir este video. Vamos a ver algunos minutitos de este video para que vean en imágenes, ¿no?, la belleza
que tiene esta maravilla natural. Hoy les hablaré un poco de el lago Titicaca, la misteriosa cuna de la cultura andina. Considerado el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca es un espectáculo por donde se le mire. Conserva la historia e identidad de dos países en sus frías aguas de tonalidades verdes, azules, turquesas y grises enclavadas entre imponentes montañas. Este lago es la cuna de impresionantes leyendas y mitos como las que relatan los cronistas Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala, quienes mencionan al Titicaca como el lugar del origen legendario de la gran civilización inca. Al emerger de ella, los hijos del dios Sol, Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta maravilla natural, declarada Patrimonio Natural del Perú, se ubica en la zona del Altiplano Andino, dentro de la región de Puno en Perú, que a su vez es compartida con el departamento de La Paz en Bolivia. Tiene un 56% de nacionalidad peruana y un 44% de nacionalidad boliviana. El lago Titicaca posee un área de 8.562 kilómetros cuadrados. Está situado a una altitud de 3.812 metros y con una profundidad máxima de 281 metros. Sus dimensiones abarcan 204 kilómetros de lado a lado, con una extensión de 1.125 kilómetros de costas que bordean su superficie. El volumen total de agua es de 903 kilómetros cúbicos. El clima del lago Titicaca está determinado por su altitud. Siendo un lago ubicado a más de 3.800 metros de altitud, presenta temperaturas que varían de manera radical entre el día y la noche. Se ha determinado que la temperatura promedio anual del lago es de 13 grados Celsius. El lago Titicaca cuenta con más de 42 islas en su interior, cada una con una historia muy singular por contar a través del turismo cultural, rural y vivencial. Incluso en su superficie existen unas islas artificiales donde habita una etnia de costumbres ancestrales, los Urus. Respecto al origen del lago Titicaca, debemos de referirnos necesariamente a la aparición de la cordillera de los Andes, gracias al movimiento de la tectónica de placas, esas fuerzas mecánicas originadas por la fuerza geotermal del magma de la Tierra. Antes de la formación del lago Titicaca, este territorio se encontraba debajo del mar, en el lecho marino. Durante el levantamiento de la cordillera de los Andes, se originó la meseta del Collao, que mantuvo atrapada una porción del mar. Este tipo de relieve plano y llano, que tras el levantamiento se levantó a más de 3.000 metros de altitud, mantuvo congeladas las aguas en su interior durante la era de las glaciaciones. Esto permitió mantener su forma y profundidad, por lo que, al ocurrir el periodo interglaciar, esas masas de hielo se descongelaron, convirtiéndose en lo que probablemente fue un mar interior. El Titicaca que vemos hoy es el resto de ese gigantesco lago o mar más antiguo, el cual fue retrocediendo hasta su extensión actual. Tiene una antigüedad estimada de 3 millones de años. Un dato curioso es que se hallaron los restos fosilizados de un tiburón Pucapampeya, con una antigüedad de 400 millones de años. Los restos fueron hallados a las orillas del lago. Fue uno de los vertebrados más antiguos de esta parte del continente. En relación al nombre del lago, Titi significa gato o puma y caca, piedra, lo cual significaría el lago de los pumas de piedra o puma de piedra. Un mito popular cuenta que los pumas fueron enviados por las deidades de las montañas, los apus, para devorar a los seres humanos tras esto realizar una ofrenda al subir a la cima de las montañas, lo cual en ese tiempo estaba prohibido. Tras estos acontecimientos, el dios Sol Inti lloró formando el lago Titicaca y tras ello, los pumas quedaron convertidos en piedra. Lo cierto es que, curiosamente, en el año de 1973, el satélite artificial Géminis tomó la primera fotografía del lago Titicaca desde el espacio. En ella se descubrió que el lago tiene la forma de un puma en el momento de atacar a su presa. Otros apuntan el origen de su nombre al nombre de la isla Inticarca, que derivada de las lenguas aymaras y quechuas,
se traduciría en Inti como sol y Jarca como peñasco. Incluso se hace referencia a que el nombre antiguo de Titicaca era el nombre de la Isla del Sol, de la cual también tomó nombre el lago. Curiosamente, existe una roca sagrada donde, según las leyendas quechuas y aymaras, nacieron el sol, la luna y las estrellas. Además, que fue la Pacarina o lugar de origen de los incas. Otros mencionan que el origen del nombre es muy antiguo y probablemente tenía relación con un ídolo felino que representaba al sol en una ciudad que quedó hundida, ya que en el año 2002, durante una expedición conformada por buzos de la Marina de Guerra y expertos en oceanografía peruanos, se encontraron restos de lo que podría ser una ciudad perdida construida por un pueblo predecesor al incaico. Las leyendas no se refieren solo al origen del nombre del lago Titicaca. También cuentan que del lago Titicaca emergió la máxima divinidad inca, Huiracocha, quien recorrió el continente y desapareció en las aguas del mar. También hay las que dicen que sus aguas esconden ciudades con abundante oro y plata, o que en sus aguas viven sirenas que atraen a la muerte con su canto. Estas y muchas otras historias son el complemento perfecto para visitar y navegar estas aguas cargadas de leyendas. Con Orión. Muy bien, entonces ahí teníamos una parte de este extraordinario video que nos muestra algunos detalles, ¿no? Bastante interesantes del lago Titicaca. Entonces, el lago Titicaca también está muy presente, está muy relacionado no solamente con la geografía, sino también con la historia del Perú, ¿no? Recuerden ustedes que efectivamente les comentaba que se decía pues que esta era una pacarina, o sea, un lugar sagrado para los incas, puesto que había leyendas que afirmaban que era de aquí, de donde habían salido tanto los hermanos Ayar como Manco Cápac y Mama Ocllo, para luego tener la posibilidad de fundar el Imperio del Sol. Incluso te comentaba, creo que se dice que la palabra Titicaca significa puma de piedra. Hemos visto la imagen que ahí invertida, donde se ve pues efectivamente como una especie de felino atacando una presa, y se dice también que cuando estaba gobernando Pachacútec, exigió que el diseño de la ciudad tuviera la forma de un felino, ¿no? De un jaguar. Entonces, interesante lo que nos plantea la historia y la geografía, ¿no? Entonces, para nosotros también el lago Titicaca es otro motivo de orgullo, ¿no? Es otro motivo de satisfacción, puesto que se encuentra en parte del Perú, ¿no? Y forma parte pues también de nuestro legado histórico y geográfico. Ahora, la vez pasada les comenté, ¿no? De que nosotros no, no teníamos frontera con Bolivia porque simplemente Bolivia pues no existía, ¿no? Lo que teníamos era el Perú y el Alto Perú. Sin embargo, te contaba que Bolívar, considerando al Perú una amenaza para su proyecto Gran Colombiano, decide pues dividir al Perú en tres, ¿no? Y entonces envía a Sucre a convencer a los diputados altoperuanos de la necesidad de crear una nueva república, ¿no? Entonces, estos, por no oponerse a Bolívar, aceptan y se crea entonces la República de Bolívar o República de Bolivia. Luego, pues, Bolívar regresa a la Gran Colombia se desintegra y Bolívar, pues, muere prácticamente solo y olvidado.
Ahora, se va y nos deja a nosotros el problema, ¿no? Entonces van a haber varios intentos de establecer la frontera, va a haber un intento de reunificación, acuérdense la Confederación Peruano-Boliviana, y luego, bueno, pues finalmente ya se establecen los límites, pero había algo sobre lo cual ni peruanos ni bolivianos lograban ponerse de acuerdo, que era justamente la posesión, la propiedad del lago, ¿no? Entonces, tanto peruanos como bolivianos acuerdan pues que debe hacerse una mediación, una intervención. Y entonces solicitan al gobierno argentino que se encargue pues de hacer esta mediación, de esta intermediación. Entonces, a eso se le va a llamar el laudo argentino, ¿no? ¿En qué consistía este laudo? En que tanto Perú como Bolivia se comprometían a respetar, ¿no?, cualquier fallo o decisión que dieran los argentinos respecto a cuáles debían ser los límites, ¿no? Si el lago quedaba en la totalidad del Perú o en su totalidad para Bolivia, ¿no? Entonces, se inicia pues este laudo, ¿no? Los peritos argentinos se toman su tiempo para hacer la investigación, ¿no? Y faltando pocos días ya para la presentación oficial de los resultados, los bolivianos se enteran pues de que el, el fallo era favorable totalmente a Perú porque le entregaba la totalidad del lago, ¿no? Entonces, ante esa situación, deciden retirarse de las negociaciones. ¿Y qué es lo que hace Leguía? ¿Qué es lo que hace Perú? Pues, ¿no? Leguía lo que hace es agradecer la intervención argentina y decirle, vaya más que ya nosotros lo vamos a resolver de forma interna, ¿no? Entonces, así es como Perú le propone una soberanía compartida, ¿no? A Bolivia. Bolivia, que ya prácticamente no tenía nada que reclamar, acepta, era mejor tener casi la mitad del lago que el todo de nada. Y así es como Leguía generosamente, pues, le da, prácticamente le regala la mitad del lago a Bolivia, ¿no? Y bueno, desde entonces tenemos una soberanía compartida con Bolivia, ¿no?, respecto del lago Titicaca, ¿no? Entonces, el Perú tiene ligeramente un poco más de porción que Bolivia del lago. Muy bien, entonces ya habíamos dicho que tiene también gran variedad de peces, tiene dos puertos, el de Puno, Perú, y Huaki, Bolivia, y que sirve como un termostato o regulador natural, ¿no? Sin la presencia del lago Titicaca, la meseta del Collao no hubiera sido habitable. Se hubiera convertido en un páramo helado sin habitantes, ¿no? ¿Cuál es la importancia del lago Titicaca? Es una gran reserva acuífera que podría utilizarse en obras de irrigación en la costa sur, así como también para la generación de energía eléctrica. Comprende dos sectores. Normalmente nosotros cuando vemos esta masa de agua, le llamamos a todo lago Titicaca. Sin embargo, tiene dos sectores propiamente dichos, ¿no? El lago Titicaca, que es el que corresponde al sector norte, y la laguna de Huñaymarca, que corresponde al sector sur. Entonces, lo que nosotros llamamos lago Titicaca, en realidad no es todo, ¿no? Sino oficialmente es la parte norte, la parte que corresponde al norte, lo que es el lago Titicaca propiamente dicho. Y la parte sur, que corresponde a la laguna de Huñaymarca, es la que está unida a través del llamado estrecho de Tiquina. Nos dicen que alberga numerosas islas, entre ellas destacan las islas de Soto, Amantán y Taquil en el Perú y las Islas del Sol
y de la Luna en Bolivia. A propósito, las Islas del Sol y de la Luna, que están del lado boliviano, son las islas más grandes. Ahora, se han construido también islas artificiales, ¿no? A partir de la vegetación que crece en la zona, ¿no? Y ahí viven los famosos uros, que son una etnia, un pueblo ancestral también, que ha hecho de la región del Collao pues su hábitat, ¿no? Ahora, entre los golfos destacan el Golfo de Pomata en Perú y el de Achacachi en Bolivia. Aquí se encuentra la famosa bahía de Chucuito en Perú. Entonces tiene diferentes formas de relieve, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia que tienen los ríos para el Perú, ¿no? En general, ya vamos terminando con esto y tenemos que destacar pues cuál es la importancia de los ríos, ¿no? Por ejemplo, en cada valle se ha construido una ciudad importante. Por ejemplo, Lima está a orillas del río Rima. Huancayo a orillas del río Mantar. En el río Santa se ha construido la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. En el río Rímac y su afluente, el río Santa Eulalia, se han construido las centrales de Huinco, Barba Blanca, Moyopampa, Huampaní, Pablo Bon. Cuando nosotros, por ejemplo, viajamos o nos vamos a Chosica, Santa Eulalia, ¿no? Pasamos por ahí. Ahí se pueden ver justamente estas centrales hidroeléctricas. En el río Pativilca se ha construido la central hidroeléctrica de Cagua. Ahora, los ríos amazónicos, además de servir como vías de comunicación y fuentes inagotables de recursos pesqueros por su rica fauna, como ya lo hemos descrito, constituyen también reservas potenciales para las grandes obras de irrigación que se proyecta realizar en la costa y para generar energía eléctrica. Muy bien, entonces eso respecto de cuál es la importancia que tienen los ríos del Perú. Ahora vamos a hablar acerca de los principales ríos por cada una de las vertientes, ¿no? ¿Cuáles son los principales ríos por cada una de las vertientes? Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Dice, río más septentrional. En la vertiente del Pacífico, ¿cuál es considerado el río más septentrional? Quiere decir el río que está más al norte. Es el río Sarumía, que está en Tumbes. ¿Ya? Es el más septentrional de la costa peruana. Es el que está al norte, más al norte, en la vertiente del Pacífico. Por ejemplo, cuando nosotros queremos cruzar desde Aguas Verdes, que es el último poblado peruano, hacia la provincia de El Oro, en Ecuador, lo tenemos que hacer cruzando el puente internacional, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos desde Tumbes hasta El Oro, tenemos que cruzar por este puente que se ha construido sobre el río Sarumía. Entonces ahí está, justo en medio del puente hay una línea blanca en el pavimento que te indica que esa es la línea de frontera. Entonces es el río más septentrional, o sea, más al norte de la vertiente del Pacífico. Ojo. El río más meridional es el río Caplina. Más meridional quiere decir que es el río que está más al sur. En este caso, se trata del río Caplina, que está en Tacna, ¿no? En la frontera con Chile. El río más occidental es el río Chira, que está en Piura. El río Chira, que está en Piura. Luego, río que tiene la mayor cuenca colectora.
Ya, el río que posee la mayor cuenca colectora es el río Majes. El río Majes, ¿no? En este caso, ojo, no es que el río sea el más grande, sino la cuenca colectora, es decir, el área geográfica, ¿no? El área geográfica es el río que tiene la mayor cuenca colectora. Ahora, río más caudaloso, el río Santa, ¿no? El río Santa no solamente es el río más caudaloso, es decir, el río que transporta el mayor volumen de agua, sino además se trata del río, ¿no? Que es considerado como más regular. Río más extenso, el río Tambo, 535 kilómetros son los que tiene el río Tambo de longitud, es el más extenso. Luego, río longitudinal, el río Santa. Fíjate, todos los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos transversales, es decir, van de este a oeste, de la cordillera hacia el mar. Entonces son ríos transversales. Existe un único río que es longitudinal, o sea que va de sur a norte. ¿Cuál es este único río? El río Santa. ¿Y por qué el río Santa es el único río longitudinal? Porque el río Santa discurre por en medio de dos cordilleras, la cordillera blanca y la cordillera negra. Ambas cordilleras forman lo que se llama, ¿ya? Forman lo que se llama el callejón de Huaylas, el callejón de Huaylas. Entonces, este río discurre justamente entre estas dos cordilleras, ¿ya? Discurre entre estas dos cordilleras. Y como está atrapado, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Está atrapado entre estas dos cordilleras, es que se desplaza de sur a norte. Luego, cuando ya termina el callejón, recién se desvía hacia el oeste y vierte sus aguas en el océano Pacífico, ¿no? Entonces, esa es la explicación por qué se trata del único río longitudinal, ¿ya? ¿Por qué se trata del único río longitudinal? Muy bien. Luego dice río navegable. El único río navegable que tenemos en la vertiente del Pacífico es el río Tumbes. Esto se debe a la gran profundidad que tiene, ¿no? Entonces, el único río navegable. Este río también es un río histórico, ¿no? Es que la geografía y la historia están muy vinculadas, pues porque fíjate, cuando nos cuentan, cuando nos dicen, cuando nos narran que Pizarro estaba explorando justamente las costas de Tumbes, accidentalmente había balsas de indios que estaban navegando en el curso del río Tumbes hacia el mar. Entonces, al ver la embarcación española, estos ríos se lanzan al mar y se alejan nadando hacia la costa. Pero una de esas balsas, en una de esas balsas se quedan dos indios que estaban siendo trasladados como prisioneros y que no huyen, pues, ¿no? Se quedan ahí en la balsa. Entonces Pizarro ordena recogerlos, ¿no? Ordena izarlos hacia el barco. Y eran dos jóvenes que luego Pizarro se va a llevar a Panamá. La historia los identifica a uno como Felipillo y el otro como Martinillo, Felipillo y Martinillo. Sobre todo Felipillo luego va a cumplir un papel importante, ¿no? Porque va a aprender el español y él es el que va a fungir de intérprete. De hecho, él va a acompañar a Pizarro en la captura del Inca en Cajamarca, va a acompañar a Pizarro en la toma del Cusco, ¿no? Incluso luego va a acompañar a Almagro en su expedición hacia Chile. Y curiosamente, ¿no? Dicen que Felipillo estaba convencido de que los
españoles eran pues los huiracochas, eran dioses, ¿no? Eran deidades. Pero luego se dio cuenta que lo único que buscaban era pues el oro, la plata, ¿no? Entonces dice que va a ser un intento, un complot en contra de Almagro. Almagro lo va a descubrir y lo manda a ejecutar, ¿no? Entonces fíjate esta relación que tiene la historia con la geografía. Luego nos dice el río más arreico, es el río Ica. ¿Qué quiere decir arreico? Quiere decir que es un río cuyas aguas no llegan a desembocar en el océano porque se pierden antes por evaporación y filtración. Único río que tiene desembocadura en delta. El único río con desembocadura en delta en la vertiente del Pacífico es el río Tumbes. Si el río Tumbes es el único río que tiene desembocadura en delta, entonces, ¿qué tipo de desembocadura tienen los otros ríos? Tienen desembocadura en estuario. Desembocadura en estuario. Muy bien. Luego, ¿cuál es el río de mayor uso poblacional? El río Rímac, ¿no? Claro, porque pasa por la ciudad de Lima. Gran parte del agua que se consume en Lima metropolitana justamente viene o se extrae pues del río Rímac. Río con mayor número de centrales hidroeléctricas, el río Rímac. Río que forma el valle más poblado, el río Rímac también. Luego dice, río que forma el cañón más profundo. Ese es el río Ocoña. ¿Y cuál es el cañón más profundo del mundo? El cañón de Cotahuasi. Profesor, ¿no es el cañón del Colca? No, el cañón de Cotahuasi es más profundo que el cañón del Colca. Ahora, eso sí, el cañón del Colca es el más turístico, el más conocido, el más famoso, pero también el más peligroso, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido la vida y se ha extraviado, se ha perdido. Acuérdense el caso de ese joven, ¿no? Llamado Ciro, que fue uno de los casos más mediáticos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Luego dice río que forma el valle rosero más importante, el río Jequetepeque, río que forma el valle azucarero más extenso, el río Chicama, el río más contaminado, el río Osmore. En la vertiente del Pacífico, el más contaminado es el río Osmore, que está en Moquegua. Y esto, ¿por qué? Porque está cerca pues a la fundición de hilo, ¿no? Ahí es donde se contaminan sus aguas. Río menos contaminado, la Leche, porque es un río que está dedicado básicamente a la agricultura. Río más irregular, el río Chira. Este es el río que por ejemplo, en determinado momento puede ser un río muy torrentoso, muy caudaloso y de pronto prácticamente desaparece. Río con mayor número de represas, ese es el río Vítor o río Chili en Arequipa. Muy bien, luego tenemos principales ríos de la cuenca amazónica. Ya, ¿cuál es el río más extenso? El río Ucayali. Profesor, no que el río Amazonas es el más extenso y caudaloso del mundo. Sí, claro que sí. Pero entonces, ¿cómo se dice que el más extenso es el Ucayali? Lo que pasa es que en el Perú, en territorio peruano, el río Ucayali es el más extenso, ¿verdad? En cambio, el Amazonas, desde su formación cercanauta hasta su salida del territorio peruano, tiene apenas 771 kilómetros. Entonces, eso explica por qué el río Ucayali es considerado pues como el río más extenso del Perú, ¿no? Es el río más extenso del Perú. Entonces, en esto también debemos tener bastante cuidado porque a veces nos preguntan cuál es el río más extenso del territorio nacional
y la mayoría pues pone pues que se trata del río Amazonas, y no, es el río Ucayali, que tiene 1.771 kilómetros. Entonces, eso es importante señalarlo, ¿no? Ahora, el río, por ejemplo, más caudaloso, en ese caso sí es el río pues Marañón, ¿no? Río Marañón. Muy bien, río justamente con mayor potencial energético, el río Marañón, río con mayor producción energética, río Mantaro. ¿Por qué con mayor producción energética? Porque en sus aguas se ha construido la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que es la más grande del Perú, ¿ya? Y que abastece, dicen, prácticamente el 70% de energía eléctrica que se consume en el país. Río más interdepartamental, Marañón, río que forma numerosos pongos, Marañón, río más contaminado, el río Mantaro, pasa por la ciudad de La Oroya, una de las más contaminadas del mundo. Río más petrolero, el río Corrientes, ahí está el oleoducto norperuano. Río con mayor uso industrial, el río Mantaro. Río que forma el pongo de Mainique, el río Urubamba. Río que forma el valle amazónico más extenso de la selva alta, el río Guayaga. Río más boreal, este nos sirve de límite con Colombia, es el río Putumayo. Y finalmente, y para terminar, ¿cuáles son los principales ríos de la hoya del Titicaca? El más extenso, el río Ramis, el de mayor uso minero, el río Ramis, el más caudaloso, el río Ramis, el de mayor uso energético, poblacional, industrial, el río Coata, y el de mayor uso agrícola, el río Maure. Y listo, chicos, con esto entonces hemos terminado, ¿no? Con esta vista impresionante del lago Titicaca, la clase del día de hoy. Les comento que la hoja de práctica de esta unidad la vamos a revisar en los primeros minutos de la próxima clase. En la próxima clase, a manera de repaso, así como les hago siempre, ¿no? A manera de introducción, les reviso el tema anterior, entonces haremos lo propio con la hoja de práctica, ¿ya? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, no sé si les ha quedado claro todo lo que hemos dicho. Y ojalá pues ahora vean de manera distinta tanto al río Amazonas como al lago Titicaca, ¿no? Son realmente unas maravillas de la naturaleza. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? A ver si me confirman. ¿Todo claro? ¿Todo en orden, chicos? Bueno, aparentemente no hay mayores preguntas. Ya, listo, gracias entonces. Ahí nos quedamos pues chicos, que tengan muy buenas tardes, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias Fátima, gracias Angeli, nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. Chao chicos, un abrazo para todos. Chao Jennifer. Chao chicos, hasta luego.